Bien, te estamos comentando que deberíamos de tener controles para todos los artefactos, por ejemplo cuchillos, los cúter. Ya te platicamos que los cúter deben ser de una sola hoja. Este tipo de cúter regularmente son cúter a veces de acero inoxidable, los cuales se hace la separación de la tapa y cambias la navaja dentro de tu cúter. Aquí hay un punto bien importante: lava y sanitiza el cúter antes de colocarle una navaja nueva. Cuando estás en procesos que son o que hay mucha humedad y adicional a esto hay mucho polvo en la línea de proceso, se queda impregnado en la parte interior del cúter y eso también puede llegar a generar una contaminación cruzada. En una ocasión nos sucedió en un laboratorio de microbiología donde el analista estaba utilizando un cúter para abrir unos envases y hacer la muestra microbiológica. Estuvimos haciendo una inspección en una auditoría, le solicitamos que abriera su cúter y el cúter estaba incrustado de pequeños cartoncitos del mismo material de envase, del mismo producto del alimento que se estaba analizando, y obviamente tenía un olor bastante desagradable. Imagínate el riesgo de contaminar tu misma caja o el mismo producto y que al momento de estar haciendo el análisis te salga positivo, cuando realmente el producto no es positivo, sino que lo que estás haciendo es una recontaminación con tus mismos artefactos o utensilios, ¿sí? Entonces revisa muy bien la sanitización, el lavado de este tipo de aditamentos, revisa muy bien el control. Cuando se haga el cambio de navaja, ten un checklist o un registro en el cual se revise que la navaja que se está entregando, es decir, la navaja usada, esté íntegra, y que se está entregando también una navaja nueva e íntegra, que no le falta ningún artefacto. Ten mucho cuidado con los cuchillos. A veces cuando estás sacando el filo del cuchillo, esa parte más delgada del cuchillo puede llegar a generar ciertos daños o fragmentaciones, los cuales pues se genera una pequeña partícula metálica que puede llegar a caer hasta la parte del producto, ¿sí? Aquí hay un nuevo requisito también, que es el requisito 11.7.3.9, y nos habla de que cualquier junta, impulsores de goma o cualquier material que pueda llegar a poderse generar un desgaste dentro de la línea de proceso, se tiene que generar una inspección con una frecuencia continua. En algunos casos tenemos equipos de acero inoxidable, pero estamos procesando algún polvo muy abrasivo y con el tiempo se comienza a generar un desgaste en la misma parte del mezclado. En este caso tendremos que estar haciendo las inspecciones y haciendo un pulido en la superficie para obtener una superficie limpia y evitar que exista esta parte de la contaminación. En algunos casos también, por el tipo de proceso, por el tipo de limpieza que estamos realizando, el mismo tema de la unión entre una tubería y otra puede llegar a generar el mismo desgaste de ciertas partículas, o a veces los mismos empaques, ¿no? Se pueden comenzar a desprender ciertas partículas del mismo empaque y obviamente llegar a la parte del producto. Entonces revisa qué tipo de situaciones pudieras tener en la parte de tu proceso, qué es lo que pudiera generarse un desgaste y que ese desgaste pudiera generar este riesgo de contaminación cruzada hacia la parte del producto que hoy en día estás procesando. Haz un levantamiento inicial de toda la organización para que puedas definir frecuencias de inspección de acuerdo al tiempo de vida de este tipo de juntas o impulsores, las cuales estamos platicando hoy en día. Recuerda, es un requisito nuevo que viene dentro de la sección 11.7. Y bien, por el otro lado vamos a hablar de lo que serían de los equipos de detección que pudieras tener dentro de tu organización para poder controlar en caso que el producto ya se encuentre contaminado con cualquier tipo de partícula, ¿no? Aquí puedes tener desde lo que sería una malla, un tamiz, un filtro, puedes tener detector de metales, rayos X, algunos equipos de selección óptica, dependiendo del riesgo. Obviamente tienes que asegurar que el riesgo que identificaste en tu plan HACCP esté alineado al tipo de control. ¿A qué me refiero? Muchas de las veces me dicen en la organización o en su HACCP, los peligros que yo identifiqué dentro de la parte del proceso son cerámica, vidrio y plástico duro, y mi medida de control es un detector de metales. En este caso no está alineado el tipo de peligro con la medida de control. En este caso pues mejor ten un rayos X que te va a ayudar realmente a detectar ese tipo de contaminantes. El detector de metales en ningún momento lo va a detectar, ¿no? Entonces eso se refiere un poquito que la tecnología siempre esté alineada al tipo de producto y al tipo de contaminante que estás detectando dentro de tu proceso y dentro de tu organización. Una vez que ya hayas determinado lo que sería el equipo, tienes que determinar también los límites críticos para la parte de la operación del equipo. Recordarás que cuando estuvimos hablando del análisis de peligros y del plan HACCP, mencionamos que pueden existir límites críticos y límites operativos. Vamos a ver este ejemplo de un límite crítico, un límite operativo con un detector de metales.
Sabemos que por bibliografía un peligro físico tiene que ser un artefacto duro, punzocortante y con una medida de 7 a 25 milímetros. En este caso, y bajo un concepto de lo que podría ser un límite crítico, el valor de 7 a 25 milímetros en un peligro físico sería el límite crítico. ¿Cuál sería el límite operativo? El límite operativo sería la sensibilidad que tiene tu detector de metales para poder detectar ciertas partículas. En algunos casos el detector de metales nos detecta partículas de material ferroso, no ferroso y acero inoxidable. Y regularmente las medidas pueden oscilar entre 3 milímetros, 2 milímetros, 2.5 milímetros. Recordad que platicábamos que muchas de las veces el límite operativo es mucho más estricto que el límite crítico, ¿sí? Entonces en este caso, límite crítico para un detector de metales, partículas de 7 a 25 milímetros, porque es ese tamaño en el cual le puede causar un daño a la parte de la salud del consumidor. Límite operativo sería partículas tal vez acero inoxidable 3 milímetros, material ferroso 2.5 e inoxidable 2.5. En ese caso tendríamos los límites operativos que son mucho más estrictos que los límites críticos, ¿sí? Pero sí es muy importante que definas cuáles van a ser los límites críticos de tus equipos que te van a ayudar a generar la detección o el rechazo de ciertos contaminantes o peligros físicos dentro de la línea de proceso, el cual hoy en día estás operando. Otro punto importante, recuerda validar este tipo de equipos, ¿ok? Inclusive la validación comienza desde que vas a seleccionar el equipo o el detector de metales o el rayos X que va a ser funcional para la parte de tu proceso. Recuerda que para eso tienes que tener consideraciones, por ejemplo, qué tipo de producto voy a procesar, es un producto a temperatura ambiente, congelado, refrigerado, cuál es la humedad relativa del mismo producto, porque esto puede llegar a generar ruidos eléctricos en la parte del proceso. Por otro lado, por ejemplo, también podrías considerar el volumen del producto, la velocidad a la cual quieres que trabaje, la banda transportadora por la cual va a pasar tu producto, es un producto sólido o líquido, porque obviamente también hay ambos tipos de detectores, ¿cierto? Entonces tienes que ir seleccionando estas actividades previas antes de que hagas la compra de tu detector de metales. Desde ahí comenzamos un proceso de validación. Una vez que ya consideraste todo este tipo de características que son adecuadas para seleccionar el mejor equipo, ahora viene la segunda parte, ¿dónde voy a colocar el detector de metales dentro del sitio? Recuerda que tiene que estar en un lugar aislado, donde no existan muchos ruidos eléctricos, donde no existan muchas vibraciones o movimientos, porque eso también puede afectar la lectura de tu detector de metales. Una vez que ya tienes el detector en tu sitio, hay que hacer la programación. Tal vez puedas tener 2 o 3 recetas para 2 o 3 tipos de producto diferente, que a lo mejor un producto es o trae un empaque metalizado, el volumen, la parte de la actividad de agua que pudiera tener el mismo, y vas seleccionando las recetas para poder hacer la programación y la validación inicial de tu detector de metales, asegurando una buena funcionalidad. Entonces no te olvides de considerar este tipo de situaciones en la parte de tus equipos. Primeramente selecciona el equipo de acuerdo al producto y de acuerdo al peligro que detectaste. Define los límites críticos en los cuales va a estar operando el detector de metales o cualquier otro equipo, y los límites operativos. Monitorea, verifica y valida la parte del equipo para asegurar que está siendo funcional de acuerdo al tipo de proceso. Otro punto importante, y para finalizar esta sección de los equipos de detección, tienes que asegurar mantener registros. Cada que exista el rechazo de un producto por parte de uno de tus equipos, tienes que revisar y mantener un registro. ¿Qué tipo de producto se rechazó? ¿Qué tipo de contaminante tenía? ¿Fue un falso positivo? ¿O realmente sí tenía el contaminante? ¿Dónde se originó el contaminante? ¿Qué acciones vamos a hacer para evitar la recurrencia de que se pueda presentar este tipo de contaminante en la línea de proceso, ¿sí? Entonces, por favor tener en cuenta todo este tipo de registros, acciones para un seguimiento oportuno y para poder sustentar qué es lo que se está haciendo, inclusive el dictamen del producto terminado, ¿no? Si te diste cuenta que sí hay un contaminante en el producto, ¿qué se hizo con ese producto? ¿Se pudo reprocesar? ¿Se tuvo que mandar a una destrucción? ¿O cuál fue el dictamen final que se le dio por parte del personal competente?